El concepto de utopía es un concepto que apunta no a realidades, ni menos a realidades medibles o tangibles. Apunta a sentidos posibles. Sueño de tomar y de desasir, y es mi patria donde vivir y morir. La educación es una obra de arte. El educador tiene que ser ético. Cállate, indio, nada más dijo los mestizos. Por eso ahí poco a poco me empezó a organizar la gente. Anansi, Tejiendo Horizontes, una parcería de IPECAL con la Red de Metodologías Críticas. Estamos entonces en mais Anansi, una iniciativa de IPECAL con la Red de Metodologías Críticas. Y hoy estamos con Paulo. ¿Podrías contarnos un poquito quién eres? Hola, João. Yo soy Paulo Kuhlmann. Yo soy profesor en la Universidad Estadual de Paraíba, en Brasil, en nordeste de Brasil. Yo soy un militar retirado y también soy un payaso social. Mi curso de la graduación aquí es Relaciones Internacionales, mas en todas las semanas vamos a las escuelas de las crianças, de los niños, para brincar y establecer una relación de amistad. Sí, yo tengo un proyecto de extensión en la universidad, un proyecto social. Su nombre es Proyecto Universidad en Acción. Es PUA, es su nombre. Entonces es muy interesante porque trabajamos con payasería, muchas veces con danza, con brincaderas, con chistes y con teatro de oprimido también. En todas las acciones utilizamos la lógica de crear identidad, crear personas mejores y disminuir la violencia. Hay un curso de cultura de paz que enseñamos los niños y los profesores, los docentes, para realizar círculos de diálogo. Yo creo que es más o menos eso. ¿Y cómo un militar retirado, donde normalmente es un proceso de mayor rigidez, Sí. se vuelve un payaso para la paz? Sí, sí. Entonces es muy interesante porque las personas no consiguen. La verdad es que hay una lógica intrínseca en los militares, en algunos militares, de establecer una seguridad. Mas cuando tú piensas en seguridad con armas, eso no es muy coherente. Entonces, yo creo que muchas veces los militares en Brasil y en otros países, en Colombia, en Perú, en toda América Latina, son utilizados en la seguridad interna, seguridad interior. Eso es muy, muy malo, porque muchas las veces los militares extrapolan la violencia o utilizan la violencia sin necesidad con las poblaciones. Por ejemplo, los militares muchas veces ven los movimientos sociales como enemigos. Y eso es muy malo. Entonces, con el pasar del tiempo, yo ejecuté una maestría y un doctorado en ciencias políticas en la Universidad de San Pablo, estudiando Fuerzas Armadas y sociedad,
vários pensadores na América Latina, Ernesto López, David Pion Berlin, son argentinos, otros que establecen una relación de militares en la democracia. Mas Brasil no es un buen país como referencia para militares en la democracia. Entonces, yo me ha tornado un militar crítico de las Fuerzas Armadas en Brasil. Eso no es bueno. Entonces yo permanecí solamente el tiempo necesario, 28 años, más o menos 10 años ya yo he estudiado la maestría y el doctorado ainda en las Fuerzas Armadas. Mas posteriormente yo tenté ser profesor, y yo soy profesor ahora, y cómo cambiar la relación de violencia y de la ciudadanía con las poblaciones. No son por las armas. Entonces, yo pensé en ejecutar una actividad baseada en ¿cómo se llama? En los afectos alegres. Porque los afectos alegres son mejores que los afectos tristes, porque los afectos alegres crean potencia de vida. Y con la ludicidad yo posibilité crear esa nueva formación, nueva posibilidad de capacitar a las personas para trabajar con las poblaciones marginalizadas y violentadas del Estado. Queria que profundizaras isso, ¿no? Como se relaciona para ti la seguridad y esos afectos alegres? Sí, sí. Entonces, hay conceptos de seguridad en la teoría crítica. Por ejemplo, donde no hay fronteras, mas si una persona en Colombia está a sufrir violencia, yo no estoy seguro. Entonces, todas las poblaciones, los indígenas, las poblaciones marginalizadas en mi país, el Estado no cumple su función con seguridad. Seguridad es una palabra mal utilizada porque las policías y las Fuerzas Armadas muchas las veces no utilizan la seguridad más, la violencia extrema. Entonces es como una ambigüedad. Para establecer seguridad no es necesariamente con las armas, mas con la creación de relaciones sociales que permitan construir diversas teas de relacionamientos. Entonces hay un cambio. Y yo creo que Ken Booth y otros pensadores de estudios críticos de seguridad establecen esta ligación. Y los estudios para paz también. Yo creo que los estudios para paz pertenecen a una capacidad de comprender la paz positiva, por ejemplo, o la seguridad positiva, con una posibilidad de construcción y no de combate. Yo creo que es más o menos eso. E nessa clave, ¿qué sería exactamente la seguridad? La seguridad es posibilitar, por ejemplo, que las personas creen lo mejor de sí mismos y no de colocarlas entre muros o entre grades o entre cercas, mas que las personas tengan la posibilidad de correr riscos. Es muy interesante porque
si tú piensas que una persona necesita correr riscos, mas a su voluntad, y no yo impondo las sus necesidades. Entonces las personas pueden ser lo mejores de sí mismas. Entonces crear posibilidades de aumentar las potencialidades. Yo creo que todas las personas tienen gran posibilidades de existencia y de creación. Entonces, una persona en por ejemplo, una persona que ha sido reemplazada, hay diversas limitaciones para su vida. Una persona pobre que vive en una situación mucho mala. Entonces, crear seguridad es crear las posibilidades de mejor existencia de las personas. ¿Cómo ser payaso ayuda a generar seguridad? Sí, sí. En la primera cosa es retirar la dura disciplina de las escuelas. Y lo ensino muy disciplinario y muy rude o muy pesado. Es crear situaciones buenas para las crianças, para que sus corazones abran las puertas para lo ensino. Hay una gran interesante porque las profesoras muchas veces piensan que las crianças no las respetan si ellas pueden brincar con las crianças, mas no es verdad. Porque toda vez que yo juego, yo puedo brincar contigo en un juego, por ejemplo, el fútbol, el otros juegos, hay reglas establecidas. Todos los juegos hay reglas para eso. Por ejemplo, si las personas pulan corda o otras actividades en cualquier juego, hay reglas para eso. Entonces, si las profesoras utilizan el lúdico, ellas captan las emociones. Y el payaso muchas veces trabajan con los afectos, muchas veces. Por ejemplo, cuando yo voy a una escuela, las crianças me abrazan, porque hay una relación de afectos. Entonces, yo creo una criança para aprender un poquito más. Ela necesita que el profesor ame la criança y la criança sinta este amor. Hay una troca aquí de afectos. Entonces, como payaso, yo puedo pasar esa idea para las crianças y para las profesoras. Entonces, hay una contaminación por el amor, por el juego, por la brincadera. Es muy interesante. Solo para los hispanohablantes, brincadeira en portugués significa juego. Juego, Entonces, sí. Pero Grato. no, sin problemas. Pero me hiciste acordar una obsesión que estoy teniendo recién, que yo vengo planteando con algunas amigas y amigos, que lo único que tiene que ser salvo de la educación tradicional es el intervalo. Sí, Que sí. y que justamente uno de los problemas que hemos vivido de la educación digital en contexto de pandemia es que intentaron rescatar todo menos el valor del intervalo. Sí. Así que me gustaría escucharle un poco más hablar de esa cuestión del juego, ¿no? Porque creo que dialoga mucho con esa cuestión. Sí. El juego posibilita la creatividad, posibilita la imaginación. Entonces, si yo creo una navegación, un barco,
yo estoy en el profundo mar, mas es todo un juego, mas las crianças entienden y crean su imaginación, crean los tubarões, crean las baleas, los diversos animales en el mar, la lluvia y otros. Entonces, el juego posibilita creatividad. Y si tú quieres crear alguna cosa o crear con el conocimiento, tú necesitas de la creatividad, de la imaginación. Y tú posibilitas las cabezas ábranse para el conocimiento y la creación. Entonces es muy interesante porque cuando yo creo un juego contigo, como una danza, por ejemplo, tú crías, usted juega para mí una danza y yo lo reproduzo. Entonces las crianças mandan en los payasos, muchas veces. Entonces los payasos obedecen a las crianças. Hay una inversión, mas la inversión posibilita esa troca en el juego. Yo creo que es muy interesante. Entonces, en clave de eso, que nos estás diciendo que seguridad se genera creando potencialidades y generando potencias. Y que el juego es la clave de apertura de la creatividad que permite el pensamiento. En clave de eso que nos estás diciendo, ¿cómo se articula la payasería, el juego con el pensamiento crítico? Porque la payasería es muy crítica porque trabaja con el absurdo, con las situaciones inversas. Entonces, cuando usted inverte una situación, tú entiendes mejor las problemáticas de la situación. Por ejemplo, si yo soy un coronel, un general, y tú eres un soldado, como payaso, tú como soldado ejecutarás una serie de impropiedades que jamás en un cuartel es posible. Entonces las personas pueden rir de la situación porque es muy diferente de la realidad. Entonces esas inversiones posibilitan la crítica, la realidad. Entonces, por ejemplo, hay diversos payasos en comunidades indígenas que son como chamans, como personas sagradas, santas, porque ellas ejecutan la inversión de los juegos. Si el líder de la tribu es muy malo, muy duro, esses payasos indígenas imitan los líderes y las personas pueden reír del gran líder autoritario. Entonces el payaso tiene esta función. Y eso es muy histórico. Por ejemplo, en la época medieval, muchos de los payasos ejecutaban ese trabajo, cuestionando al rey, por ejemplo. Pero aí, uma pergunta, ¿no? Porque incluso en ese ejemplo que tú traes de la era medieval, van a tener algunos pensadores y pensadoras que van a decir que justamente es una transgresión que fortalece la autoridad. Sí. Y, entonces, ¿cómo que la payasaría sale de ese lugar de fortalecimiento de la autoridad y vuelve esa inversión o puede volver esa inversión potencia, ¿no? Sí, hay diversas posibilidades. Entonces yo pienso que yo puedo ejecutar juegos que fortalecen la autoridad y hay una necesidad de pensar cómo yo ejecuto las creaciones en los juegos simplemente para seducir las crianças
para captarlas, o de otra, entonces yo fortalezo la autoridad y la situación vertical, mas como yo puedo ejecutar juegos que yo creo posibilidades de crítica, de análisis. Entonces yo creo que yo payaso hay una cuerda bamba, yo creo que hay una situación instável, porque yo puedo ganar mucho de dinero en las televisiones ejecutando un servicio malo, solamente reproduciendo las diferencias de clase y los estereotipos y los preconceptos de la sociedad. Mas el soldado puede ejecutar una crítica social muy fuerte. Hay un payaso palestino que ejecuta una performance muy interesante perante los soldados israelíes y es un movimiento muy interesante porque él crea una situación incómoda. Entonces la risa puede crear situaciones incómodas. Tú ríes, mas hay un momento de dificultad, porque tu vida es cuestionada en lo íntimo, por ejemplo. Mas hay todas esas posibilidades, yo creo. Entonces, en clave de eso, ¿qué potencias has visto del reírse para la construcción de una visión más amplia de mundo como la que apuntas, ¿no? ¿Cuáles son las claves de esos juegos que te inventaste del pensamiento crítico y de todo eso que vienes estudiando? La risa como potenciadora de ese mundo más grande, de potencial creativo, de todo lo demás. Sí, yo creo que hay un esfuerzo constante. Por ejemplo, en las primeras actuaciones de nuestro grupo, hay siempre en los intervalos, en los recreos de las escuelas, solamente para brincar con las crianzas. En ese momento, las crianzas son muy violentas en la periferia, en las escuelas periféricas. Entonces, al invés de reproducir la violencia, la agresividad, los payasos abrazan las crianças. Entonces las crianças no están acostumbradas con el afecto. Entonces el contacto físico es muy bruto, muy malo, la relación del afecto es transformada por el toque cariñoso con las crianças, por ejemplo. Muchas veces en las primeras actuaciones las crianças nos batían, nos chutaban, nos ejecutaban actividades muy malas con nosotros, porque payaso no es de verdad. Payaso es como una figura imaginativa de la televisión, de los diseños animados, por ejemplo. Entonces, es muy difícil en la primera situación. Mas posteriormente a eso, nuestro grupo ha creado, entonces, primero, las relaciones del juego, la relación de no violencia, del contacto físico con la amistad. Entonces, las crianças nos amaban por el cariño, por la brincadeira. Después, nuestro grupo ejecutó diversas actividades en las clases con números que cambiaban la violencia, por ejemplo. Entonces, hay una cena de payasería que nosotros creamos, que hay dos palabras, amarse y armarse. Hay un haikai, un poema, una poesía. Armarse, amarse. La diferencia no es un R, es un error. Entonces,
un payaso entra con la arma, con la ametralladora, mas era un R, es un R negro. Entonces ese R es una arma que él atira y después él crea un grupo de personas para ejecutar y va a matar a esas personas. El otro payaso entra y no lo permite. Entonces los payasos conversan y dicen, no, eso no es bueno, eso no es bueno. ¿Cómo cambiar eso? Y cambia con las letras, con las palabras, armarse y amarse. Y las crianças, después del cena, discuten, siéntanse en una rueda y discuten las posibilidades de la violencia en la escuela, la violencia en la ciudad, la violencia en el Estado, y el racismo y otras posibilidades de violencia. Entonces, los números, las piezas del payasería son grandes posibilidades después con una conversa, después con una discusión muy agradable con las crianças. ¿Y cuál es la potencia del abrazo? Yo creo que es una posibilidad de afecto muy grande. Yo creo que cuando tú realmente se aplica en un abrazo, por ejemplo, tú creas una conexión verdadera con las personas. Mas todo el abrazo es muy interesante porque cuando tú abrazas a una persona, tú sientes si ella se entrega a ti o no, si ella está próxima a ti o no. Entonces yo creo que su intensidad es muy, muy importante, ¿no? Es muy importante cuando las personas están muy ansiosas, y cuando reciben un abrazo, sus corazones acalman, por ejemplo. Entonces yo creo que hay toda un aspecto corporal que en la América Latina es muy importante, porque los latinoamericanos son afectivos, son emocionales, y no simplemente con palabras, y no simplemente con acenos de cabeza. Yo creo que eso nos vincula a todos. Y bueno, para que vayamos cerrando, ¿cuáles son tus sueños? Mis sueños son simplemente acabar la pandemia para ejecutar mi trabajo con la posibilidad de respuesta física, emocional, espiritual, porque yo ejecuto varias piezas, escenarios, varias curtas como payaso, y mando para las profesoras mandan para los padres y los padres para las crianças, ainda en este momento de la pandemia, mas es muy cruel para nosotros y para las crianças. Entonces mi sueño es simplemente que la pandemia se finde para que yo pueda abrazar a las crianças y las crianças me abrazaren y sentirem la energía de la risa y la energía del momento del juego. Ese es mi sueño. Es muy simple, yo creo. O no tanto. Anansi es un proyecto sembrado desde IPECAL, Instituto de Pensamento y Cultura en América Latina. Acesse nuestro site www.ipecal.edu.mx o nuestra página de Facebook para conocer un poco más de nuestro proyecto.